A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Una vez más con el doctor Fernando Bozano, con quien hemos tratado un tema muy interesante, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo ha hecho de una forma muy lucida. Hoy vamos a continuar con este problema del déficit de atención del niño hiperactivo, con el propósito de focalizar algunos elementos que son interesantes. Y lo primero que deseo preguntarle, porque es preocupación permanente en la escuela, en las familias, en la sociedad en general, que es el uso de la tecnología, las pantallas, los teléfonos, las tablets, ¿de qué modo están participando? ¿Ayudan o perjudican al niño que tiene hiperactividad? Ahora nos enfrentamos al problema de la tecnología en realidad, ¿no? Pero hay gente que ha recopilado datos y hay incluso filósofos que se quejaban de la imprenta, porque decían, ahora con la imprenta cualquiera puede publicar tonterías y la gente va a leer. Y lo mismo está pasando ahora con la nueva tecnología. Leía un libro de un autor americano que se llama Thompson, que hablaba de inteligente, todo lo que tecnología te puede ayudar, y ponía un ejemplo de Kasparov enfrentándose a una máquina en ajedrez, y la máquina le ganó. Y él, en vez de sentirse defraudado, dijo, ¿cómo sería yo con la máquina? O sea, los dos jugando, ¿no? Es decir, la máquina, la tecnología nos puede ayudar. Y de hecho, hay un desarrollo respecto de eso. Como se han desarrollado las tablets, que es una computadora aparentemente no tan buena, pero que incorpora la fotografía, el GPS, giroscopios, o sea que puede uno determinar el movimiento y todo. Entonces es muy útil para la educación, pero claro, hay usos y usos, ¿no es cierto? Uno puede usar para divertirse, pero también puede usar para aprender. Y lo que nosotros estamos diciendo, y lo decimos en este libro que he publicado, que es sobre hiperactividad, que estará en su versión digital en noviembre y en diciembre estará ya para distribuirse en la física. Hay desarrollos, hay apps, hay aplicaciones específicamente para el trastorno para déficit de atención y para algunas otras cosas. Por ejemplo, habíamos hablado de negociación. Hay algunos programas como EpiWin que ponen ahí los premios que uno puede recibir cuando hace cosas, ¿no? Igual que Homeworks, o sea, trabajos de la casa. Entonces es todo un programa para que usted meta el trabajo ahí y le vaya diciendo, ganaste un premio, ganaste una estrella, ganaste 2 estrellas. Hay programas para manejo de tiempo. Por ejemplo, hay uno que se llama Time Timer, que le va ópticamente enseñando qué tiempo le queda y cómo estamos en el avance de las cosas. Hay otro programa, hay programas para organización. El uno es Recuerda la leche, ¿no? Que hay una versión en español que es Recuerda la leche, que nos ayuda a organizar un calendario y que tiene avisos, alarmas, para recordarle a la persona que se está pasando el tiempo o que ya le toca reiniciar otra. Lo mismo que Priority Works, entonces que pone las cosas prioritarias. Pero hay también juegos hechos para entrenar al déficit de atención, con una interfase. Algunos usan una interfase, es decir, se colocan
cables en el cerebro para ver cómo está funcionando el cerebro y que el niño aprenda a subir su nivel de vigilancia. Porque un niño con déficit de atención, es un ejemplo que yo uso que a algunos no les parece muy apropiado, pero es alguien que ha tomado licor. O sea, uno le ve activo, le ve alegre, le ve que se está hablando con las personas, que es el más entusiasta de la fiesta, pero no es el más confiable porque su estado de atención no está arriba, sino está abajo, ¿no? Entonces nadie le encargaría dinero o una cámara de fotos a alguien que está un poco tomado y demasiado alegre, porque sabe que va a perder. Eso es un niño con déficit de atención. Entonces, estos juegos ayudan a que él aprenda a subir su nivel de atención. Entonces hay por lo menos 3, el uno es Endeavor, el otro es Attentive y el otro es Play Attention, que como que fueran dibujos animados, uno aprende a estar moneando el aparato y cuando está fallando, cuando está como aburriendo y durmiendo, le hace un recuerdo de que tiene que volver a subir. Lo difícil ahí es que uno se entrena en el juego y no en todos los casos puede generalizar el aprendizaje. Generalizar el aprendizaje quiere decir que lo que yo aprendí aquí lo puedo usar en la clase, por ejemplo, en la escuela. Pero le entrena al chico y entonces podemos mejorar. Una vez más, esto del semáforo y la tecnología, es muy importante saber diferenciar el color y aprovechar el color para conducir las actividades de nuestros niños. En cuanto a la estructura cerebral del niño, ¿se ha logrado determinar si hay alguna diferencia entre el cerebro del niño hiperactivo y el cerebro de sus compañeros o digamos de niños normales, entre comillas? Bueno, esa ha sido una pregunta de mucho tiempo, ¿no? Porque al principio este trastorno se llamaba, cuando entendimos que no era un niño maleducado o era un niño malo, entendíamos que algo no funcionaba bien ahí. Entonces se llamó deterioro cognitivo leve. Perdón, es mínima alteración cerebral. Mínima alteración cerebral. O sea, no todo encajaba ahí. Y de ahí los estudios para encontrar si había una falla en una cosa, en otra cosa. Finalmente, lo que se ha encontrado ahora con los estudios de resonancia magnética es una disminución en ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la emoción. Y la emoción es una de las que dirige la atención. Entonces, el tamaño de esas estructuras es un poco más pequeño en el hipocampo, por ejemplo, que en los niños de su misma edad. Pero lo que parece que marca todo es que el niño con déficit de atención tiene un déficit madurativo, es decir, la maduración de ese niño puede estar retardada, haciendo un estudio completo de todo lo que significa la maduración, 2 a 5 años respecto a sus compañeros de escuela. Y cuando no maduró en la época exacta, quiere decir que a pesar de que sigue madurando, ya no alcanza los niveles adecuados que debería tener un adulto para manejar su atención, manejar su actividad. Esas son las dos cosas que diferencian básicamente al niño. Y la tercera es que se descubrió que ciertas sustancias, que son las que permiten la conexión de las neuronas, están más bajas en niños con déficit de atención. La una es la dopamina, que tiene que ver con emoción, y la otra que es la noradrenalina, que tiene que ver con actividad y atención. Las dos están deficitarias en un niño con este problema. De hecho, los medicamentos que se da actúan sobre esas sustancias y pueden hacer que funcione mejor. A la final, ¿qué es lo que le falla a un niño con déficit de atención? Yo siempre digo que un niño con déficit de atención tiene el centro de la atención. Por eso puede concentrarse en los juegos y en la televisión. ¿Qué es lo que le falta? Le falta los cables entre el cerebro y el centro de la atención. O sea, un cerebro que le mande a su centro de la atención. Y esas son las funciones ejecutivas que están en la región prefrontal, que es la parte más importante del ser humano. Hay que recordar que la región frontal ocupa el 50% del cerebro en el hombre, en el chimpancé es del 17% y en un perro es del 7%. Entonces, esa región es la importante para uno controlar. O sea, un niño con déficit de atención tiene una emoción descontrolada, una atención descontrolada que se dirige a cualquier sitio y una acción descontrolada. Entonces, el control está por las funciones ejecutivas.
Y esas son las que primero le permiten controlar, que es la inhibición, lo que yo decía, el freno de la mente, pero también conectarse con los otros sectores de la mente para rendir mejor. Y esas son las diferencias. Sí, muy interesante conocer esto, porque usted acaba de mencionar algo del lóbulo frontal, y el lóbulo frontal en realidad ha ido recibiendo una evolución que es realmente interesantísima, porque el hombre cada vez va adquiriendo un lóbulo frontal más amplio, y hay alguien que ha imaginado que en el futuro el hombre tendrá un lóbulo frontal que sobresaldrá nítidamente sobre el resto de su cabeza. ¿Por qué un niño no puede controlar perfectamente su atención y el exceso de actividad? ¿Será que tiene estos trastornos que usted ha mencionado de los mediadores, de los intermediadores en la función cerebral? Sí, básicamente es eso, ¿no? Y bueno, para su ejemplo, además que decía lo del desarrollo del lóbulo frontal, bueno, ahora tenemos, yo les he de decir el ángel de la guarda, es decir, las aplicaciones, ¿no es cierto?, las computadoras, los tablets, el celular, porque si uno busca una palabra, la encuentra aquí, si uno algún dato no quiere, lo encuentra aquí. Entonces ahora tenemos un cerebro externo. Periférico. Periférico, exactamente, un equipo periférico, un cerebro periférico que nos permite hacer las cosas. Por eso era mi propaganda de que los padres tienen que meterse en estos programas y tienen que ayudar a sus hijos a aprender eso y a usarlos adecuadamente. Porque estos chicos no son capaces de controlar sus emociones, no son capaces de controlar la acción y no son capaces de controlar la atención. Recuerden que él nunca aprendió cómo atender, nunca aprendió cómo estar quieto y por lo tanto no sabe lo que es bueno o lo que es malo. Yo como anécdota cuento que trabajaba en el Oriente y con promotores de salud y ellos hablaban quechua y luego de mi conferencia o de mi charla ellos tenían que traducir al quechua la charla y les obligaba a traducir todas las palabras, ¿no? Entonces me acuerdo que decían glóbulos rojos, el que daba la conferencia. Le dije, no puede decir, no, pero él me decía, es que es una palabra técnica esa, no se puede traducir. Yo le decía, glóbulos rojos es bolitas rojas, y entonces ahí se rieron todos y claro, era pucamulio, era glóbulo rojo. Pero una vez de esas que alguien no me podía contestar, yo le dije, en quichua le dije, tu cerebro, sabía unos 3 o 4 palabras, le dije, tu cerebro no trabaja. Y entonces él me dijo, no entiendo. Y yo le dije otra vez, él me dijo en español, claro, me dice, usted me dices tu cerebro no trabaja, ¿y eso qué quiere decir? Era porque ellos no entendían la palabra trabajar. Trabajar era algo molestoso que tenían que hacer cuando les iban a dar dinero. O sea, algo físico. Algo físico así, ¿no? Entonces, la mente no trabaja, la mente se divierte. Ellos también cazan por diversión y cultivan por diversión, o sea, o por la vida, ¿no? Por gozar la vida. Entonces, este ejemplo uso yo para decir que un niño con déficit de atención no sabe lo que es atender. Entonces, si la madre de familia o el profesor le dice atiende, él puede entender que es actúa más en clase, y actuar más en clase quiere decir moverse más, por esta falta de las funciones ejecutivas. Yo recuerdo aquel caso que usted mencionó de la señora del Hospital Los Andes que tenía a su niño con el problema y que orgullosamente decía que era un regalo de Dios y que lo había recibido con mucho amor. Ella decía también que tenía la esperanza de que esto pudiera controlarse en el futuro. ¿Realmente es así? Partiendo del mismo caso, la señora años después me dijo, mi hijo ya está en la universidad, ha podido entrar, ingresar, incluso dice, él decidió mismo irse de la casa porque ya tiene una vida un poco más organizada. Yo recuerdo que su padre era un literato y entonces le enseñó a leer a este niño y le gustaba tanto la lectura que se enfocó en eso. Los niños con déficit de atención a veces tienen una cosa que llamamos hiperfocus, que por ese movimiento de su cerebro, ese estar todo el tiempo metidos en sus pensamientos, les encanta tener una cosa en la que
enfocarse, y por eso pueden caer en los juegos, porque ahí como que les calma, ¿no? Este chico se enfocó en la lectura, y yo recuerdo que le tenía que examinar con él leyendo un libro, ¿no? Porque ya les dije yo que son impulsivos y que no hay como cambiarla. Entonces yo le veía los reflejos, le hacía cambiar el libro al otro lado, y él estaba leyendo mientras yo le examinaba. Entonces esto es interesante porque sí pueden controlarse y pueden objetivamente dedicarse a alguna profesión, pero para eso es una lucha grande, ¿no? Se dice que 4 de cada 10 niños se curan milagrosamente entre la escuela y el colegio. O sea, que un día se despiertan, dicen ¿dónde estoy? Y están curados. Lo cual es relativamente verdadero, ¿no? Quiere decir que ya encajaron en la escuela o encajaron en el colegio, ya saben cómo cumplir las cosas, les está gustando hacer eso y pueden realizarlo de la manera adecuada. Pero en algunas fases de la vida pueden disminuir eso. Recuerdo un chico que me decía, cuando entré en la universidad, primer año, que los primeros años casi no tienen que ver con la profesión que uno escogió, regresó porque le había dado ya el alta 4 años antes y me dijo, ahora no puedo leer porque tomo un libro y me despierto después de un rato y no puedo concentrarme. Entonces iniciamos nuevamente el tratamiento y él me decía, el tratamiento que usted me dio realmente dura 4 horas, porque el otro día comencé a estudiar a las 8 de la mañana y a las 12 del día me descubrí viendo el techo. Entonces vi la hora y era a las 12. En realidad ya se había ido el efecto. Este chico necesitó el primer año nada más y luego como le gustaba lo que estaba haciendo, que era una cuestión tediosa de hacer dibujos y dibujos y dibujos, pero lo hacía con gusto, no necesitó medicamento ni tratamiento para eso. Usted nos ha dado un ejemplo de creatividad en el momento en que lograba examinar a un niño recurriendo a pequeños trucos. Esto sin duda es un buen ejemplo de lo que el médico debe hacer cada vez que enfrenta a uno de estos niños para ser lo suficientemente creativo y captar la atención de él con el propósito de que el médico pueda obtener toda la información que necesita para establecer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y en esto de tratamiento, ¿hay medicinas que pueden ayudar al asunto de la hiperactividad? Bueno, dijimos que hay unas sustancias de las cuales carece o están en dosis muy bajas en el cerebro. Entonces, existen 6 medicamentos aprobados para el uso, para mejorar la atención en estos niños. 2 son estimulantes, los que alguna vez usaron los deportistas porque les mejoraba el rendimiento, y que son la anfetamina y el metilfenidato. Hay otros 2 que son antidepresivos, pero que lo que logran es aumentar la noradrenalina y por eso ayudan a los niños con déficit de atención. O sea, son antidepresivos, la atomoxetina y la venlafaxina. Hay 2 medicamentos que en cambio se usan para la presión arterial, que son la clonidina y la guanfacina, ¿qué tienen en común estos 6 medicamentos que se usan para distintas cosas? Pues tienen en común que suben la noradrenalina. Y con eso logran que el niño pueda atender, que se quede quieto pero concentrado. Exactamente como un niño que está viendo una película, que se queda fijo en la película, o como un adulto que está viendo el fútbol, que está boquiabierto ahí, angustiado de ver el fútbol. Entonces, exactamente así queda el niño durante el tiempo de acción del medicamento. Se acaba la acción y es como la Cenicienta, se acabó todo. Por eso es que insistimos, el medicamento es una gran ayuda, como usar los zapatos adecuados para el deporte, zapatos de fútbol. Imagínense un gran futbolista usando otros zapatos, estaría cayéndose en el campo de juego todo el tiempo, o los lentes que utilizamos algunas personas para mejorar nuestra visión cercana o lejana. Entonces es una ayuda a la cual tenemos que añadir todo el resto de cosas. El caso que usted ha traído a colación, recuerdo que llamó la atención de muchas personas, sobre todo porque la señora cuidaba con mucho esmero, con mucha dedicación, su regalo de Dios. Entonces entiendo que tienen que haber otro tipo de tratamientos que no necesariamente impliquen el uso de medicinas. ¿Cuáles son esos?
A ver, el uno es algo que ya hemos hablado nosotros. Hay formas de entrenar y relajar a una persona y hacer que se concentre, que son esto de mindfulness o entrenamiento cognitivo, que nos entrenan en mejorar las funciones ejecutivas, o sea, las funciones de control mental. El yoga puede ayudar también eso. Hay el entrenamiento que yo les dije con estos equipos para interfase con un electroencefalograma e ir mejorando la actividad del cerebro. Hay un grupo que considera que la hiperactividad refleja una falta de inhibición y falta de madurez cerebral, y entonces actúan sobre la actividad física, ¿no? Y también se ha descubierto que las personas con déficit de atención, los niños con déficit de atención que realizan actividad física, tienen un mejor rendimiento, e incluso cuando usan medicamentos uno puede bajar la dosis. Mejor todavía si se implican en un deporte con entrenamiento, es decir, algo un poco más oficial. La relación con el ambiente, con la naturaleza, mejora a muchos niños, y en ese aspecto también uno puede considerar el uso de mascotas. Un niño que tiene un perro puede concentrarse más y es un poco más sociable. El despertar de él es mejor porque le despierta el perro lamiéndole la cara, y entonces él se despierta más contento, sabe que tiene que dedicarse a su perro, y entonces eso ayuda en muchos casos. Son la buena nutrición, el manejo del sueño. Recuerden que estos niños son muy activos y a veces tienen dificultad en comenzar a dormir, y por lo tanto van a tener dificultad al despertarse, y ese es un gran problema. Entonces, lo que uno hace es regular las horas de sueño, y como en la noche es un poco mejor su actuación, preparamos la maleta, preparamos el baño, preparamos todo lo que tenga que llevar al día siguiente en la noche, para no convertir una batalla en despertar. Imagínense, primero que no se despierta rápido porque está con sueño por haberse acostado tarde, luego que no quiere asearse, que no quiere desayunar, que pide una cosa, que pide otra cosa. Entonces preparamos todo para que la mañana sea mejor. Eso es parte un poco del tratamiento. Volviendo al caso que usted lo ha recordado ahora con tanta nitidez, y que yo también lo recuerdo, y que nos está relatando la mamá que han mejorado las cosas, ¿cuánto de esto logra mejorar durante la adolescencia y en las edades posteriores? Ese es un aviso en realidad, ¿no? Porque la gente cree que cuando el niño madure, es decir, en la adolescencia, se va a mejorar, va a entender, va a madurar, va a ver las consecuencias de sus aparentemente malos actos, y no es cierto. El problema en la adolescencia es que el cerebro comienza a funcionar más rápidamente y todavía no han madurado completamente las funciones ejecutivas, es decir, el control cerebral sobre todos nuestros actos, que recién madura a los 25 años. Entonces el adolescente más bien se parece a un niño con déficit de atención, es decir, es más impulsivo, se opone a sus padres, que es lo natural y normal de la adolescencia. Yo a los padres de un niño de 8 años le digo, tenemos una emergencia, porque si llega a la adolescencia sin el control, lamentablemente es para esconderse, no vamos a poder hacer mucho. Hemos tratado este tema con el doctor Fernando Bozano en una charla muy sabrosa, que espero que ustedes la hayan disfrutado como la he disfrutado yo. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.